La noche desciende sobre el mundo no como una simple ausencia de luz, sino como un manto sagrado que envuelve la creación, invitando a todo lo que respira a un retorno silencioso hacia su origen. Es en este umbral de sombras y quietud donde tu mente consciente comienza a ceder el control, permitiendo que tu ser más profundo despierte. Cuando apoyas la cabeza en tu almohada, no estás simplemente concluyendo un día más de fatiga y esfuerzo en este plano físico. Estás preparando el altar de tu conciencia para un viaje místico. Tu alma, tu neshama, se alista para ascender, para desprenderse temporalmente de las ataduras de la materia y buscar respuestas en las esferas superiores. En esta transición, en este delicado puente entre el mundo tangible y el reino de lo invisible, reside un poder transformador inmenso que la mayoría de los seres humanos ignora por completo. Antes de adentrarnos en los misterios de la noche, en la antigua sabiduría de la Torá, y en el secreto de cómo despertar el flujo inagotable de tu Parnasá, te invito a unir tu luz a la nuestra, en este espacio de revelación. Si sientes que tu alma resuena con esta sabiduría ancestral y estás listo para transformar tu destino material y espiritual, suscríbete a este canal y deja tu me gusta, marcando tu presencia consciente en esta congregación de buscadores de la verdad, fortaleciendo el vaso receptor de tu propia prosperidad. Y antes de avanzar, voy a dejar un enlace muy importante aquí en la descripción del video. Ese enlace es para quien realmente quiere cambiar de vida y aprender el camino definitivo para convertirse en millonario en este año 2026. Si quieres aprovechar esta oportunidad única y materializar la abundancia que te corresponde por derecho divino, haz clic en el enlace de la descripción ahora mismo y ve todos los detalles. A lo largo de los siglos, la tradición judía y los sabios de la Cábala han estudiado con profunda reverencia el fenómeno del sueño. El Talmud nos enseña que el sueño es una 60ª parte de la muerte, una experiencia donde los límites entre lo finito y lo infinito se desvanecen. Durante el día, estás atado a las leyes severas de la supervivencia, corriendo detrás de la materia, sintiendo el peso de las responsabilidades, de las deudas, de la necesidad constante de proveer sustento para ti y para los tuyos. Pero cuando la noche cae, esa lucha debería cesar. Sin embargo, para muchos, la almohada no es un lugar de descanso, sino un campo de batalla. Es allí donde los miedos más oscuros atacan, donde la preocupación por el dinero, por el mañana, por la escasez, se convierte en una voz ensordecedora. Esas preocupaciones nocturnas no son simples pensamientos. En el lenguaje espiritual, son clipot, cáscaras de energía negativa que se adhieren a tu mente, bloqueando la luz divina e impidiendo que recibas la chefa, la abundancia celestial que el Creador desea derramar sobre ti. La ansiedad financiera es una de las clipot más densas y oscuras que existen, porque te desconecta de la fe pura y te convence de que estás solo en el universo, luchando ciegamente contra fuerzas invisibles que te niegan la prosperidad. Pero, ¿qué pasaría si pudieras transformar ese campo de batalla en un imán de atracción divina? ¿Qué pasaría si la misma almohada que recoge tus lágrimas de preocupación pudiera convertirse en la piedra angular de tu nueva fortuna? Existe una práctica ancestral, un acto de profunda conexión cabalística, que involucra colocar 3 monedas debajo de tu almohada antes de dormir. Para los ojos del mundo profano, del hombre desconectado de su esencia, esto podría parecer un acto de simple superstición, una creencia popular sin fundamento. Sin embargo, cuando observamos esta acción a través del cristal de la sabiduría sagrada, descubrimos que es una tecnología espiritual de altísima precisión, un mecanismo diseñado para alinear tu mundo físico, conocido como Gashmiut, con tu mundo espiritual, el Ruchniut. Las monedas no tienen magia propia. El metal y la aleación son materia inerte. El verdadero poder reside en el simbolismo, en la intención pura, la kavaná, con la que realizas este acto, y en las fuerzas cósmicas que invocas al utilizar el número 3, el pilar fundamental del equilibrio en la creación. Para comprender la magnitud de este secreto, debes entender primero la naturaleza del dinero desde la perspectiva espiritual. En hebreo, la palabra para dinero o plata es kesef. Los místicos nos revelan que esta palabra comparte la misma raíz que la palabra kisuf, que significa anhelo, deseo profundo o añoranza. El dinero, en su esencia más elevada, no es un mal necesario ni una fuerza corruptora. Es la manifestación material del anhelo del alma por expandirse, por bendecir, por crear y por compartir. Tu neshama anhela la conexión con lo divino, y en este plano terrenal, ese anhelo se traduce a menudo en el deseo de prosperidad, porque con los recursos adecuados, puedes manifestar el atributo de Gesed, la bondad amorosa,
sustentando a tu familia, ayudando a los necesitados y construyendo un legado de luz. Cuando te falta dinero, cuando experimentas la pobreza, estás experimentando un estado de exilio, una desconexión donde tu anhelo se encuentra bloqueado por circunstancias opresivas. Al colocar las monedas físicas bajo tu cabeza, el centro de tu conciencia, estás declarando al universo que tu mente ya no estará esclavizada por el miedo a la falta de Kesef, sino que se alinea con el Kisuf divino, con el anhelo puro de traer luz a la materia. El número 3 encierra en sí mismo el código del universo. En la tradición judía, todo lo que es permanente, equilibrado y verdadero, se sostiene sobre 3 pilares. El mundo se sostiene sobre 3 cosas: sobre la Torá, sobre el servicio a Dios y sobre los actos de bondad. 3 fueron los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, quienes forjaron el camino espiritual de la humanidad. Y en el árbol de la vida de la Cábala, las energías divinas se organizan en 3 columnas fundamentales. La columna derecha es la de Gesed, la expansión, la misericordia, el dar incondicional. La columna izquierda es Geburah, la restricción, la disciplina, la justicia severa, que retiene y pone límites. Si solo existiera Gesed, el mundo se inundaría de una energía incontrolable. Si solo existiera Geburah, el mundo sería un lugar de rigor implacable y escasez absoluta. Pero existe una columna central, Tiferet, la belleza, la armonía, que equilibra la expansión y la restricción, creando el flujo perfecto, la chefa sostenible. Cuando tomas 3 monedas en tus manos antes de dormir, estás sosteniendo físicamente estas 3 columnas. Estás uniendo la abundancia sin límites, la disciplina necesaria para mantenerla, y la armonía que permite que la riqueza sea una bendición y no una maldición. Imagina por un momento las estrechas y empedradas calles de la antigua ciudad de Tzfat, en las montañas de Galilea. Durante el siglo XVI, era una época de gran efervescencia espiritual, donde los más grandes cabalistas de la historia caminaban bajo el mismo cielo estrellado, descifrando los secretos del Zohar y revelando la anatomía del universo. En aquella ciudad vivía un mercader llamado Shimón. En sus mejores años, Shimón había sido un hombre de gran riqueza, conocido en toda la región por la calidad de sus sedas y especias, pero sobre todo por su generosidad. Su casa siempre estaba abierta para los estudiantes de la Torá y los pobres de la ciudad. Sin embargo, una serie de tragedias inexplicables cayeron sobre él. Sus caravanas fueron saqueadas en el desierto, sus barcos se hundieron en el mar agitado, y en cuestión de meses, su inmensa fortuna se desvaneció como el humo en el viento. Shimón pasó de ser un pilar de la comunidad a un hombre quebrado, abrumado por deudas asfixiantes y perseguido por la mirada de decepción de sus acreedores. Las noches de Shimón se convirtieron en un infierno terrenal. Mientras su esposa y sus hijos dormían, él permanecía despierto, mirando fijamente las vigas de madera del techo, sintiendo que un peso de plomo aplastaba su pecho. Su mente era un torbellino de cálculos desesperados, de reproches hacia sí mismo y de un miedo paralizante hacia el futuro. Su parnasá había desaparecido, y con ella, su dignidad y su paz. En esas largas horas de oscuridad, las clipot de la desesperación lo rodeaban, susurrándole que el Creador lo había abandonado, que su destino estaba sellado en la miseria absoluta. Había olvidado el principio fundamental de que la verdadera riqueza no proviene de las sedas ni de los barcos, sino del flujo invisible de la chefa divina que desciende cuando el recipiente está puro y preparado. Shimón estaba tratando de resolver un problema espiritual únicamente con herramientas materiales, y cada noche, su angustia cavaba un pozo más profundo de carencia. Una noche, cuando la desesperación alcanzó su punto más crítico, Shimón salió de su casa y caminó por las callejuelas silenciosas de Tzfat, guiado únicamente por la luz pálida de la luna. Sus pasos errantes lo llevaron hasta la pequeña sinagoga del sagrado Ari, el rabino Isaac Luria, el maestro de maestros en el conocimiento oculto. Aunque era de madrugada, una tenue luz de vela brillaba en el interior. Shimón entró lentamente y vio a un anciano sabio, inmerso en el estudio, con el rostro iluminado por un aura de profunda serenidad. El sabio, sin levantar la vista de sus textos sagrados, habló con una voz que resonó en el alma rota del mercader. Le dijo que su pobreza no era un castigo, sino un bloqueo. Le explicó que, durante el día, sus manos estaban vacías, pero durante la noche su mente estaba llena de miedo, de carencia y de duda. Esa mente sobrecargada de angustia actuaba como un escudo de hierro,
repeliendo cualquier bendición que el cielo intentara enviarle. El sabio miró a Shimon a los ojos y le entregó un secreto guardado por generaciones. Le ordenó que regresara a su casa y buscara las 3 últimas monedas de menor valor que le quedaran. Le indicó que no las usara para comprar pan, pues el pan duraría solo un día, sino que las consagrara como un puente entre su miseria y la abundancia divina. Cada noche, antes de cerrar los ojos, Shimon debía tomar esas 3 monedas, representando a Gesed, Yeburá y Tiferet. Debía mirarlas y reconocer que todo el oro del mundo pertenece al Creador, y que él era solo un administrador de esa energía. Luego, debía colocar esas 3 monedas debajo de su almohada. El sabio fue muy específico con la Kavaná, la intención que debía acompañar este acto. Shimon no debía pedir que lloviera dinero del cielo de forma mágica. En cambio, debía visualizar que su cabeza, el asiento de su conciencia, descansaba sobre los 3 pilares de la creación. Al colocar su cabeza sobre el dinero, en lugar de permitir que la preocupación por el dinero estuviera dentro de su cabeza, estaba invirtiendo el orden de su sufrimiento. Estaba subyugando la materia al espíritu. Estaba declarando que su neshama era superior a la moneda, y que al soltar el control físico durante el sueño, entregaba su sustento directamente a las manos de la providencia. Shimon regresó a su hogar con el corazón latiendo con una nueva esperanza. Una chispa de luz en medio de su larga noche oscura. Buscó frenéticamente en los rincones de su casa vacía hasta encontrar 3 pequeñas monedas de cobre, gastadas y oxidadas. Eran el símbolo absoluto de su pobreza terrenal. Se sentó en el borde de su cama y sostuvo las monedas en la palma de su mano. Por primera vez en meses, no las miró con angustia por lo poco que valían, sino con reverencia por lo que representaban. Pensó en Gesed, el flujo inagotable del amor de Dios que deseaba nutrirlo. Pensó en Jeburá, el rigor y las pruebas que había soportado para purificar su carácter. Y pensó en Tiferet, la belleza del equilibrio y la verdad de que su propósito en esta vida aún no había terminado. Con una respiración profunda, levantó su almohada, colocó las 3 monedas en forma de triángulo, la forma geométrica más estable y poderosa, y recostó su cabeza pesada y cansada sobre ellas. Esa noche, algo profundamente transformador ocurrió en el interior de Shimon. Al principio, las viejas voces de la preocupación intentaron asaltar su mente, los susurros familiares del miedo al mañana, pero cada vez que el miedo intentaba entrar, su conciencia le recordaba físicamente que su cabeza reposaba sobre los pilares del universo. Las monedas debajo de él anclaban su mente. En lugar de sentir la textura áspera de su pobreza, sintió el flujo magnético de la chefa. Se imaginó a sí mismo como un canal vacío, limpiado de todas las clipot de la ansiedad, preparándose para recibir. Y por primera vez en innumerables lunas, el mercader arruinado cayó en un sueño profundo, pacífico e ininterrumpido. Su neshama, libre del peso sofocante de la preocupación material, pudo ascender a las academias celestiales. En su sueño, no vio deudores furiosos ni barcos hundiéndose. Vio un manantial de aguas cristalinas que brotaba de una roca en el desierto, un agua que brillaba como plata líquida, regando la tierra seca y haciendo florecer árboles frutales en cuestión de instantes. Era la imagen de la Parnasá pura, de la abundancia que no depende de la lógica humana, sino de la voluntad divina. Este mismo principio, esta misma batalla silenciosa, es la que enfrentas tú cada noche, cuando llevas tus deudas a la cama, cuando haces cuentas imposibles en tu mente a las 3 de la mañana, estás construyendo muros energéticos alrededor de tu vida. Estás diciéndole al universo que confías más en la fatalidad de los números y en el saldo de tu cuenta bancaria que en la fuente infinita de toda riqueza. Estás rindiendo homenaje a la carencia, pero el acto físico, casi rústico, de tomar 3 monedas y esconderlas bajo el lugar donde descansa tu cabeza, tiene el poder de romper ese ciclo destructivo. Exige de ti un acto de fe tangible. Te obliga a tomar la representación física de tus angustias, el dinero mismo, y someterlo físicamente bajo el peso de tu mente en descanso, declarando tu dominio sobre la materia. Al hacerlo, transformas el miedo en anhelo puro, el kisuf sagrado. Preparas tu cuerpo y tu alma para dejar de perseguir la riqueza y comenzar a atraerla, convirtiéndote en un faro magnético de prosperidad equilibrada. El sueño ya no es una fuga temporal del sufrimiento de la pobreza, sino el taller alquímico donde tu fortuna futura comienza a ser forjada en los hornos invisibles de las dimensiones superiores, esperando pacientemente el amanecer para manifestarse en tu realidad palpable y cotidiana. El amanecer rompe la oscuridad no con un estallido repentino,
sino con una transición suave, un milagro diario que la humanidad ha normalizado hasta el punto de la indiferencia. Cuando abres los ojos después de haber reposado tu cabeza sobre las 3 monedas, el mundo físico te recibe con la misma apariencia que tenía la noche anterior. Las paredes de tu habitación son las mismas, el aire que respiras parece inalterado, y si miras por la ventana, el ritmo frenético de la ciudad o el silencio de tu entorno siguen su curso habitual. Sin embargo, en los reinos invisibles de la causalidad, en las esferas donde se tejen los destinos antes de descender a la materia, ha ocurrido un cambio sísmico. Al despertar, tu Neshama regresa a tu cuerpo físico, descendiendo desde las alturas celestiales donde se ha bañado en la luz pura de la verdad. Durante esas horas de sueño, mientras tu ego estaba inactivo y tu mente lógica silenciada, tu alma no estuvo inactiva, estuvo abogando por ti, presentando el caso de tu vida ante el tribunal celestial, mostrando el vaso de tu conciencia ahora preparado y alineado a través del acto simbólico y poderoso que realizaste antes de dormir. Pero es aquí, en los primeros segundos de vigilia, donde se libra la batalla más sutil y peligrosa. El instinto de supervivencia, impulsado por el Yetzer Hará, la inclinación terrenal que busca mantenerte anclado en la ilusión de la separación y la escasez, intentará inmediatamente retomar el control. Te susurrará al oído que el acto de las 3 monedas fue una tontería infantil, un juego mental que no pagará las facturas ni resolverá los conflictos que te esperan fuera de la cama. Te empujará a revisar tu teléfono, a calcular tus deudas, a sentir ese nudo familiar en el estómago antes de que tus pies siquiera toquen el suelo. Si cedes a este impulso, si permites que la maquinaria del miedo se encienda de nuevo, corres el riesgo de romper el cli, el recipiente espiritual que cuidadosamente construiste durante la noche. El secreto de los grandes sabios de la Cábala no reside únicamente en lo que hacen en la oscuridad de la noche, sino en cómo protegen y sostienen esa energía a la luz del día. Debes comprender que la verdadera Parnasá, el sustento divino, no es un evento aislado que cae del cielo como un rayo, sino un flujo continuo, una chefa que requiere un canal limpio e ininterrumpido para manifestarse en tu cuenta bancaria y en tu mesa. Para dominar este arte de la recepción material, debes adentrarte en uno de los misterios más profundos de la Torá, el descenso del maná en el desierto. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, dejaron atrás un sistema de esclavitud, pero también un sistema de aparente seguridad material. En Egipto, la comida estaba garantizada a cambio de su sangre y su libertad. El río Nilo regaba las tierras de forma predecible. Al entrar en el desierto árido e inhóspito, se enfrentaron al vacío absoluto, a la ausencia total de recursos visibles. Fue allí donde el Creador les enseñó la lección definitiva sobre el dinero y la prosperidad, una lección que las 3 monedas bajo tu almohada buscan replicar en tu propia vida. El maná caía del cielo cada mañana, pero venía con reglas estrictas y sobrenaturales. Cada persona debía recoger exactamente la cantidad necesaria para ese día, ni más ni menos. Si alguien, impulsado por el miedo al mañana y la falta de fe, intentaba acumular y guardar maná para el día siguiente, este se pudría y se llenaba de gusanos. La ilusión del control y la acumulación basada en el miedo corrompía la bendición divina. El maná era la cristalización física de la emuná, la fe pura, y el bitajón, la confianza absoluta en que la fuente que proveyó hoy, proveerá mañana. Cuando pones las 3 monedas bajo tu cabeza, estás recreando la experiencia del desierto en el microcosmos de tu propia cama. Estás declarando que, aunque el sistema del mundo te exige acumular con ansiedad, tú eliges soltar. Estás reconociendo que tu intelecto y tus cálculos matemáticos tienen un límite, y que más allá de ese límite opera la providencia divina. Durante el día, estás obligado a hacer tu hishtadlut, tu esfuerzo humano, tu trabajo físico y mental para ganar tu sustento. La tradición judía rechaza la pasividad. Debes sembrar el campo, abrir el negocio, buscar las oportunidades con diligencia y honestidad. Pero cuando el sol se pone, tu hishtadlut debe terminar. Si continúas trabajando en tu mente, si te llevas la oficina, las deudas y las proyecciones financieras a tu almohada, estás intentando recoger maná en la oscuridad. Estás tratando de forzar la bendición a través del rigor extremo de Geburá, bloqueando el canal de Gesed. Las monedas debajo de ti son el interruptor que apaga el motor de tu ansiedad material, permitiendo que la verdadera riqueza comience a germinar en el silencio. Observemos nuevamente a Shimón, el mercader de Tzfat, en la mañana siguiente a su primera noche con las monedas. Cuando sus ojos se abrieron, la realidad de su casa vacía lo golpeó con fuerza. Los acreedores seguramente llamarían a su puerta antes del mediodía,
y sus bolsillos seguían conteniendo solo aire. El pánico intentó asaltarlo, como lo había hecho durante tantos meses, pero entonces sintió la dureza de las 3 monedas debajo de su almohada. Las sacó lentamente y las observó a la luz de la mañana. Ya no eran el símbolo de su fracaso, eran el testimonio de su pacto nocturno. Recordó el sueño del manantial en el desierto. En lugar de correr desesperado hacia el mercado para mendigar un préstamo o buscar una solución rápida y humillante, Shimon hizo algo que desafiaba toda lógica empresarial moderna, pero que estaba perfectamente alineado con las leyes de la creación. Se lavó las manos, purificando la herramienta de su acción en el mundo, y se sentó a estudiar un pasaje del Zohar sobre la naturaleza de la caridad y la abundancia. Dedicó la primera hora de su día a nutrir su espíritu, elevando su frecuencia por encima de la frecuencia de la escasez. Esa misma tarde, mientras caminaba por la plaza principal con una serenidad que desconcertaba a quienes conocían su ruina, un antiguo socio comercial, un hombre del que no había tenido noticias en años y que ahora vivía en una ciudad lejana, lo abordó. Este hombre no sabía nada de la quiebra de Shimon. Le explicó que, años atrás, una pequeña inversión conjunta que habían hecho en un cargamento de especias que se creía perdido, había sido recuperada y vendida con enormes ganancias en un puerto extranjero. El socio, un hombre de profunda rectitud, había viajado semanas enteras buscando a Shimon para entregarle su parte correspondiente, una suma que no solo cubría todas sus deudas, sino que le permitía reconstruir su flota comercial. ¿Fue esto una simple coincidencia? Para la mente profana, sí, el mundo está lleno de excusas racionales para ignorar los milagros, pero para la mente entrenada en los secretos de la Cábala, esto fue el resultado directo de la realineación de las fuerzas. Shimon había dejado de empujar contra la pared de su propia angustia. Al rendir su mente durante la noche sobre las 3 monedas, había limpiado su cli, permitiendo que la chefa retenida en los reinos superiores encontrara finalmente un camino despejado hacia su realidad física. El dinero que llegó no fue nuevo, siempre había estado allí, esperando en la dimensión de las posibilidades, aguardando el momento en que la frecuencia de Shimon dejara de repelerlo a través del miedo. Esta es la profunda transformación que te espera cuando comprendes que la materia es moldeada por la conciencia, y no al revés. Las 3 monedas, dispuestas en esa geometría sagrada bajo tu almohada, actúan como un campo magnético que reorganiza las limaduras de hierro de tus pensamientos caóticos. Cada moneda representa una dimensión de tu relación con el mundo material. La primera moneda te conecta con la gratitud por lo que ya tienes, sin importar cuán poco parezca a los ojos de la sociedad. Es el reconocimiento de que incluso el aliento que tomas es un regalo inmerecido de Yesed. La segunda moneda representa tu capacidad de soltar, tu disposición a liberar el control obsesivo sobre el cómo y el cuándo llegarán las soluciones financieras, abrazando la disciplina de Geburá para restringir tus propios miedos. Y la tercera moneda es el puente de Tiferet, la belleza de la manifestación, la armonía entre tu esfuerzo diario y la intervención divina, la fe inquebrantable de que el universo es un lugar de abundancia infinita diseñado para sostenerte si te alineas con sus leyes. No subestimes la inercia de tus propios patrones de pensamiento. Has pasado años, tal vez décadas, siendo condicionado por un sistema que lucra con tu inseguridad. Te han enseñado que vales lo que produces, que el descanso es pereza y que la preocupación es sinónimo de responsabilidad. Deshacer esta red de falsedades requiere un acto de rebelión íntima y constante. Cada noche que decides colocar esas 3 monedas bajo tu cabeza, estás cometiendo un acto revolucionario contra el imperio de la carencia. Estás reescribiendo el código fuente de tu realidad. Habrá noches en las que la duda será abrumadora, en las que el peso de las deudas parecerá aplastar la frágil esperanza que intentas cultivar. En esos momentos, la textura física del metal debe ser tu ancla. Siente el relieve de las monedas, su temperatura, su solidez. Deja que ese estímulo táctil rompa el ciclo de tus pensamientos abstractos y destructivos. Recuerda que la materia más densa, el metal mismo, obedece a las leyes del espíritu cuando es dirigida con la cabana correcta. A medida que repitas esta práctica, comenzarás a notar cambios sutiles pero innegables en tu paisaje interno y externo. No esperes encontrar lingotes de oro bajo tu cama a la mañana siguiente. La magia de la Cábala no es un truco de ilusionismo barato, es la ciencia de la maduración espiritual. Los primeros indicios de que tu suerte está cambiando no siempre se manifiestan como cheques en el buzón. A menudo,
La primera señal de riqueza es una profunda e inexplicable paz mental en medio de la tormenta. Es la capacidad de mirar una factura impaga sin sentir que tu mundo se desmorona, sabiendo con absoluta certeza que la solución está en camino. Es la repentina claridad de ideas, la intuición aguda que te guía a tomar una ruta diferente hacia el trabajo, y conocer a la persona exacta que necesita tus servicios. Es la energía renovada con la que te enfrentas a tus proyectos, libre del lastre de la ansiedad nocturna. El universo responde a la vibración de la certeza. Cuando duermes sobre las 3 monedas con la intención de restaurar el flujo de la Parnasá, estás enviando un mensaje claro y sostenido a través de las dimensiones. He preparado mi vasija, confío en la fuente, estoy listo para recibir y administrar la abundancia para el bien más elevado. Y el universo, en su infinita precisión matemática y espiritual, no tiene otra opción que responder a esa frecuencia llenando el vacío que has creado al vaciarte de tus miedos. La riqueza que atraerás a través de este proceso no será la riqueza efímera que infla el ego y destruye el alma, sino la riqueza verdadera, sustentable y expansiva, aquella que te permite cumplir tu propósito en este mundo con dignidad, generosidad, y una alegría profunda que ninguna circunstancia externa podrá arrebatarte jamás. Es el retorno a tu estado natural de gracia, donde el anhelo de tu alma y la materia de tu entorno danzan en perfecta armonía. La verdadera prueba de tu transformación espiritual no ocurre en el instante en que la revelación desciende sobre ti con la fuerza de un relámpago, sino en el silencio prolongado que sigue a esa iluminación, cuando el eco de la promesa divina parece desvanecerse y te encuentras a solas con la materia inerte. Es allí donde se forja el verdadero recipiente de tu prosperidad. Has colocado las 3 monedas bajo tu cabeza, has invocado las fuerzas equilibradoras de Gesed, Geburah y Tiferet, y has entregado tu Neshama a los reinos superiores durante el sueño. Sin embargo, a medida que los días transcurren, una voz sutil, insidiosa y profundamente lógica comienza a susurrar en los rincones más oscuros de tu mente. Es la voz del mundo material, la tiranía de los sentidos físicos que exigen pruebas inmediatas, resultados instantáneos y la materialización matemática de tus deseos. Observas tu entorno, y a primera vista, la escasez parece seguir gobernando, las cuentas siguen llegando, las presiones continúan acechando y el milagro que esperabas con la urgencia de un náufrago parece haberse retrasado en algún laberinto cósmico. Esta es la fase más crítica de tu viaje hacia la verdadera Parnasá, el momento exacto en el que la inmensa mayoría de los buscadores abandona la práctica, rompiendo el pacto sagrado y volviendo a caer en las densas redes de la ansiedad y el miedo. Debes comprender que el universo no opera bajo las leyes de la gratificación instantánea que la sociedad moderna ha programado en tu intelecto. La sabiduría de la Cábala nos enseña el principio fundamental del Tzimtzum, la contracción divina. Para que el mundo físico pudiera existir, el Creador tuvo que ocultar su luz infinita, creando un espacio aparentemente vacío donde tú, dotado de libre albedrío, pudieras operar, elegir y, sobre todo, desarrollar la vasija espiritual necesaria para recibir la abundancia sin que ésta te destruya. Si cada vez que pusieras las 3 monedas bajo tu almohada amanecieras rodeado de oro terrenal, tu fe no sería fe, sino una simple transacción comercial. Te convertirías en un esclavo del ritual, adorando el metal en lugar de conectar con la fuente inagotable que lo emite. El retraso aparente en la manifestación de tu riqueza no es una negación del cielo, es un acto de suprema misericordia, un tiempo de incubación diseñado para expandir tu capacidad de sostener la chefa que está a punto de descender. Cuando dudas, cuando permites que la frustración te invada porque tus ojos físicos aún no ven el cambio, estás fortaleciendo la clipá, esa cáscara de negatividad y cinismo que envuelve tu alma y bloquea los canales de la providencia. La duda es el óxido que corroe el magnetismo de las 3 monedas. Para ilustrar este profundo misterio de la resistencia y la paciencia activa, debemos viajar en el tiempo a las gélidas llanuras de Europa del Este, a un pequeño y remoto pueblo asediado por los duros inviernos y la constante amenaza de la pobreza. Allí vivía un humilde sastre llamado Mendel. A diferencia de los grandes eruditos de su época, Mendel no pasaba sus días inmerso en los volúmenes del Talmud, pues apenas sabía leer los rezos básicos. Su vida era una sinfonía de agujas,
hilos y telas desgastadas. Trabajaba desde antes del amanecer hasta que la luz de las velas se extinguía, remendando los abrigos de los campesinos y las ropas de los comerciantes locales. A pesar de su labor incansable, la parnasá de Mendel era tan escasa que a menudo él y su esposa debían conformarse con un trozo de pan duro y agua caliente para engañar al estómago antes de dormir. Su vida era un testimonio de la columna de Geburá, un rigor extremo que parecía no tener fin. Sin embargo, Mendel poseía un tesoro que muchos hombres ricos envidiarían, un corazón absolutamente puro y una fe inquebrantable en que el Creador alimentaba a todas sus criaturas, desde el buey más fuerte hasta el insecto más minúsculo oculto en la tierra. Un día de crudo invierno, un sabio itinerante, un tzadik oculto, llegó al pueblo buscando refugio contra la tormenta de nieve. Mendel, haciendo honor al atributo divino de Gesed, la bondad expansiva, lo acogió en su humilde hogar, ofreciéndole el único plato de sopa caliente que tenían y cediéndole su propia cama cerca de la estufa, mientras él y su esposa dormían en el suelo helado. El sabio, conmovido por la generosidad de este hombre que daba desde su propia carencia, observó la profunda fatiga en los ojos del sastre. Antes de partir a la mañana siguiente, el tzadik llamó a Mendel y le entregó un secreto ancestral, el mismo secreto que ahora reposa en tus manos. Le instruyó tomar las 3 monedas de menor valor que pudiera encontrar, consagrarlas con la intención de equilibrar las fuerzas del universo y colocarlas bajo su cabeza cada noche. Le explicó que su mente estaba tan atrapada en la aguja y el hilo, tan obsesionada con la supervivencia diaria, que su neshama no tenía espacio para ascender y traer las bendiciones de los mundos superiores. Las monedas serían el ancla para su mente racional, liberando su espíritu para conectar con la fuente de toda prosperidad. Mendel escuchó con reverencia, y esa misma noche comenzó la práctica. Consiguió 3 monedas de cobre oxidado, casi sin valor comercial, y las dispuso bajo su precaria almohada de paja. Al apoyar su cabeza, sintió una extraña tranquilidad, como si el peso de sus deudas se hubiera transferido al metal. Durmió profundamente, y al despertar, un brillo inusual iluminaba su mirada. Sin embargo, los días pasaron, luego las semanas, y la situación material de Mendel no experimentó ningún cambio milagroso. De hecho, parecía empeorar. El invierno se recrudeció, la gente del pueblo dejó de salir de sus casas y el trabajo en la sastrería se detuvo por completo. La despensa quedó absolutamente vacía. La esposa de Mendel, consumida por la angustia y el hambre, comenzó a reprocharle su fe ciega en el ritual del sabio. Le decía que las monedas bajo la almohada no se comían, que la espiritualidad no calentaba el hogar y que estaban condenados a perecer en el olvido. La presión sobre Mendel era inmensa. La ilusión del mundo material gritaba con una fuerza ensordecedora, exigiéndole que abandonara su confianza y se entregara a la desesperación. Pero Mendel comprendía intuitivamente la trampa de la clipá. Sabía que si permitía que el miedo se apoderara de su conciencia, si retiraba las monedas y volvía a llenar sus noches con cálculos sombríos y terror al futuro, estaría destruyendo la vasija que estaba construyendo pacientemente en el mundo invisible. En lugar de ceder al pánico, Mendel intensificó su certeza. Cada noche, al tocar las 3 monedas, afirmaba su dominio sobre la ilusión de la escasez. Se decía a sí mismo que el Creador estaba preparando una bendición tan grande que requería un recipiente extraordinariamente fuerte, y que el hambre y el frío de esos días eran el fuego que estaba templando el acero de su alma. No dejó de hacer su esfuerzo físico. Todos los días limpiaba su taller, afilaba sus tijeras y preparaba sus hilos, demostrando al universo que estaba listo para trabajar. Pero al caer el sol, soltaba el control y entregaba su destino a las manos de la providencia, apoyando su mente en los pilares de Gesed, Geburá y Tiferet. Una tarde, cuando la nevada comenzaba a ceder, un carruaje suntuoso, diferente a cualquier cosa que se hubiera visto en ese remoto rincón del mundo, se detuvo frente a la humilde casa del sastre. Del carruaje descendió un noble emisario del gobernador de la provincia. El gobernador, un hombre inmensamente rico y poderoso, estaba preparando la boda de su única hija y había encargado telas de la más fina seda de Oriente. Sin embargo, el sastre real había caído gravemente enfermo, y ninguna otra mano en la ciudad capital poseía la habilidad necesaria para trabajar tejidos tan delicados sin arruinarlos. Alguien en la corte había recordado a un humilde remendón de un pueblo lejano, un hombre cuyas costuras, aunque aplicadas a ropas viejas, eran tan perfectas y precisas que parecían invisibles, una verdadera obra de arte nacida de la paciencia y la devoción. El emisario no venía a pedir un simple arreglo. Traía consigo cofres de seda, hilos de oro
y un adelanto en monedas de plata brillante que superaba todo lo que Mendel había ganado en su vida entera. El sastre no saltó de alegría ni perdió la compostura, pues su espíritu ya estaba anclado en la certeza de la abundancia. Aceptó el encargo con humildad y gracia, sabiendo que este giro del destino no era un accidente ni una casualidad afortunada. Era el resultado matemático de la ley espiritual que había invocado y sostenido en el crisol de la prueba. Durante esas semanas de silencio y aparente abandono, mientras el mundo material parecía cerrarle todas las puertas, su Neshama, libre del miedo y anclada por las 3 monedas, había atraído la oportunidad exacta desde los confines del reino. Su vasija estaba lista, y la chefa descendió como un torrente inagotable. Mendel no solo se convirtió en el sastre más renombrado de la región, acumulando una riqueza lícita y próspera, sino que transformó su taller en un centro de caridad, financiando el estudio de la Torá y alimentando a todos los huérfanos del pueblo, convirtiendo así su Parnasá en un legado eterno de luz. La historia de Mendel es un espejo de tu propia existencia. El letargo que sientes en tu vida financiera, la frustración por las puertas que no se abren y los proyectos que se estancan no son un castigo divino, son el escenario perfecto diseñado para poner a prueba la verdadera naturaleza de tu confianza. Cuando apoyas tu cabeza sobre las 3 monedas, estás enviando una señal clara a las dimensiones superiores de que estás dispuesto a soportar la tensión entre lo que ves con tus ojos físicos y lo que sabes con los ojos de tu alma. Estás declarando que no eres una víctima de las circunstancias económicas, de las fluctuaciones del mercado o de la malicia humana, sino un co-creador de tu realidad, alineado con las leyes inmutables del cosmos. Esta práctica nocturna es, en esencia, un acto de profunda resistencia contra la narrativa de escasez que el mundo intenta imponerte. Exige de ti una transformación radical en tu manera de percibir el tiempo y el progreso. Debes dejar de medir tu éxito por los resultados inmediatos de cada amanecer y comenzar a medirlo por la solidez de la paz interior que logras mantener a pesar de las apariencias. Para que las 3 monedas desaten todo su poder magnético y transformacional en tu vida, debes vigilar celosamente tus reacciones durante las horas de vigilia. De nada sirve realizar el acto simbólico en la noche si durante el día te conviertes en un propagador de quejas, un profeta del desastre financiero y un esclavo de la ansiedad. Cada queja sobre la falta de dinero, cada palabra de envidia hacia la riqueza ajena, cada pensamiento de desesperanza es un golpe de martillo que rompe la vasija espiritual que has construido mientras dormías. Debes cultivar una disciplina mental impecable, un estado de alerta que intercepte cualquier pensamiento de carencia antes de que eche raíces en tu conciencia. Cuando el miedo al futuro intente asaltarte a plena luz del día, debes recordar la textura de esas 3 monedas, invocar la firmeza de Geburá para restringir la negatividad y recurrir a la visión de Tiferet para recordar que todo proceso tiene su ritmo sagrado. Tu trabajo no es forzar la cerradura del universo, sino mantener tu llave limpia y tu corazón receptivo. La riqueza que te pertenece por derecho divino ya existe en el plano espiritual. Tu única tarea es convertirte en un conductor puro, sin resistencias, para que esa energía descienda, se materialice y bendiga cada aspecto de tu existencia terrenal y la de aquellos que te rodean. El umbral ha sido cruzado y el fuego de la resistencia ha purificado las paredes de tu vasija interior. Has sostenido la Kavaná, esa intención pura y afilada como una espada de luz, a través de los desiertos gélidos de la duda y las largas sombras de la espera. La práctica de acomodar las 3 monedas bajo tu cabeza en el santuario de tu lecho ha dejado de ser un acto mecánico, un simple intento desesperado por alterar la fortuna, para convertirse en una extensión orgánica de tu propia anatomía espiritual. A medida que tu Neshama se acostumbra a este nuevo anclaje, a esta declaración nocturna de supremacía del espíritu sobre la materia, una transformación profunda y silenciosa comienza a gestarse en los engranajes invisibles de tu realidad cotidiana. Las pesadas cadenas de la ansiedad financiera que antes te asfixiaban en la oscuridad ahora yacen rotas a los pies de tu cama. El universo, que observa con precisión milimétrica cada vibración de tu conciencia, ha registrado tu firmeza. La chefa, esa energía divina de abundancia inagotable, ha encontrado por fin un canal despejado, libre de las densas clipot del miedo y la queja. Las primeras gotas de esta lluvia celestial comienzan a descender sobre la tierra seca de tus finanzas, manifestándose en pequeñas sincronicidades, en puertas que se abren sin esfuerzo aparente y en oportunidades que surgen de la nada. Sin embargo,
Es precisamente en este amanecer de la prosperidad donde te enfrentarás a la prueba más sutil, paradójica y peligrosa de todo tu viaje espiritual. Para comprender la magnitud de este nuevo desafío, debes sumergirte en la sabiduría ancestral que equipara la naturaleza del dinero con la naturaleza del agua. En los textos sagrados de la tradición judía, el agua, conocida como Mayim, es el símbolo absoluto de la Torá, de la vida, de la purificación y de la misericordia expansiva de Gesed, pero el agua posee una dualidad inherente que dicta su comportamiento en el mundo físico. Cuando el agua fluye libremente desde la cima de la montaña hacia el valle, nutriendo los campos, saciando la sed de las criaturas y siguiendo su curso natural hacia el océano inmenso, es una fuerza dadora de vida, una bendición incalculable. Sin embargo, cuando esa misma agua es represada artificialmente, cuando se la confina en un estanque cerrado sin salida, sin permitirle continuar su viaje, su naturaleza se corrompe, se vuelve turbia, estancada, un caldo de cultivo para la enfermedad y la putrefacción. La Cábala nos revela que el dinero, la parnasá material, obedece exactamente a las mismas leyes cósmicas que el agua. El dinero es energía en estado líquido, diseñado por el Creador para circular, para irrigar las zonas de escasez en el mundo humano, para elevar la dignidad de los oprimidos, y para facilitar la expresión del propósito divino en la materia. Cuando las 3 monedas bajo tu almohada comienzan a activar el imán de la atracción y la riqueza empieza a fluir hacia tus manos, el propósito celestial no es que te conviertas en un estanque estancado, sino en un río caudaloso y cristalino. Es aquí donde el Yetzer Hará, la inclinación egoísta que reside en la psique humana, cambia su estrategia militar con una astucia aterradora. Ya no puede atacarte con el terror a la pobreza absoluta, pues has demostrado que tu fe es más fuerte que el vacío. Entonces, se disfraza con ropajes de prudencia financiera y sentido común, e inyecta en tu torrente sanguíneo el veneno de la avaricia y el miedo a la pérdida. A medida que tu cuenta bancaria crece, a medida que tus deudas se saldan y tu despensa se llena, una voz antigua y sibilante te susurra que debes retener cada moneda con puño de hierro. Te convence de que esta nueva abundancia es el resultado exclusivo de tu propio intelecto, de tu fuerza y de tu mérito personal, borrando de un plumazo la intervención milagrosa de la providencia que invocaste noche tras noche. El ego te seduce con la ilusión de la posesión absoluta, haciéndote creer que el propósito final de la riqueza es la acumulación desmedida y la construcción de fortalezas impenetrables para aislarte del sufrimiento del mundo. Si cedes a este engaño, si comienzas a mirar a los necesitados con desdén o indiferencia, si aprietas tus manos en lugar de abrirlas, estarás construyendo una represa gigantesca en el río de tu propia bendición. Estarás transformando la chefa pura y vivificante en aguas estancadas, y la misma energía que llegó para liberarte se convertirá en la prisión más dorada y sofocante de tu existencia. Para ilustrar las consecuencias devastadoras de esta trampa espiritual y el secreto para mantener el circuito de la abundancia eternamente abierto, debemos trasladarnos a las brumosas y enigmáticas calles de Praga durante el siglo XVI. En el corazón de la judería, entre callejones empedrados y sombras alargadas, vivía un hombre llamado Eliahu, un maestro vidriero de habilidad inigualable. Eliahu pasaba sus días frente a los hornos ardientes, transformando la arena opaca y sin vida en vitrales de una belleza sobrecogedora, una verdadera alquimia física que reflejaba su profunda devoción espiritual. A pesar de su talento prodigioso, Eliahu vivía en una pobreza extrema, pues los mercaderes se aprovechaban de su nobleza y le pagaban miserias por sus obras de arte. Desesperado por proveer para su numerosa familia, Eliahu buscó el consejo de los sabios ocultos de la ciudad, quienes le revelaron la ancestral tecnología espiritual de las 3 monedas. Le enseñaron a alinear su conciencia con las columnas de Gesed, Geburá y Tiferet, antes de entregar su alma al sueño, liberando su mente de las cadenas del cobre, para conectar con el oro espiritual de las esferas superiores. Eliahu, un hombre de fe pura, aplicó el secreto con una cabana ardiente, colocó las 3 monedas bajo su almohada y, noche tras noche, rindió su agotamiento físico ante la majestuosidad de la providencia divina. El cambio en su destino fue rápido y asombroso. Una mañana, un emisario de la corte imperial entró en su modesto taller, buscando a un artesano capaz de crear los vitrales para el nuevo palacio de verano del emperador. Al ver las muestras del trabajo de Eliahu,
El emisario quedó sin aliento. De la noche a la mañana, el humilde vidriero del gueto recibió un encargo que superaba sus sueños más salvajes, acompañado de un cofre rebosante de monedas de oro puro como pago anticipado. Eliahu, abrumado por la gratitud, reconoció inmediatamente la mano del Creador en este giro dramático. Su vasija, purificada por las noches de fe sobre las 3 monedas, había atraído un océano de Parnasá. Durante los primeros meses, Eliahu fue un río de bendición, repartía comida a las viudas de su calle, financiaba discretamente las academias donde los jóvenes estudiaban el Talmud y ayudaba a otros artesanos a salir de la miseria. Su riqueza fluía, y mágicamente, cuanto más daba, más nobles acudían a su taller con encargos cada vez más lucrativos. Su vida era la encarnación perfecta de Tiferet, la belleza del equilibrio entre recibir y otorgar. Sin embargo, a medida que los cofres de oro en su sótano se multiplicaban, la sombra del Yetzer Hará comenzó a filtrarse en su taller, ya no por la puerta de la calle, sino desde las bóvedas de su propio miedo. Eliahu comenzó a obsesionarse con la seguridad de su fortuna. Compró un enorme y pesado cofre de hierro forjado, con múltiples candados, y comenzó a transferir allí sus ganancias. Cada vez que depositaba una moneda de oro en la oscuridad de ese cofre, una chispa de luz se apagaba en su corazón. La voz del ego le advertía sobre futuros inviernos crudos, sobre guerras inminentes, sobre la envidia de sus vecinos. Poco a poco, el grifo de su generosidad comenzó a cerrarse. Cuando los mendigos llamaban a su puerta, Eliahu ordenaba a sus sirvientes que los despidieran con excusas. Cuando los maestros de la Torá solicitaban apoyo para los huérfanos, él argumentaba que sus gastos operativos habían aumentado y que debía ser prudente con sus finanzas. Físicamente, Eliahu seguía durmiendo cada noche con las 3 monedas bajo su almohada, repitiendo el acto mecánico, pero su neshama ya no ascendía libre hacia los cielos. Su mente estaba anclada, aplastada por el peso imaginario del inmenso cofre de hierro en su sótano. Había convertido la tecnología espiritual de la liberación en un ritual hueco, profanando el propósito mismo de la riqueza. Las consecuencias cósmicas de esta retención no se hicieron esperar. La naturaleza estancada de su Parnasá comenzó a corromper la materia misma de su oficio. Una mañana, mientras trabajaba en el encargo más importante para el emperador, un inmenso vitral de incalculable valor, el cristal comenzó a resquebrajarse misteriosamente dentro del horno de enfriamiento. Al día siguiente, un incendio repentino e inexplicable consumió gran parte de sus reservas de pigmentos exóticos importados de Oriente. Sus clientes más prestigiosos, sin razón aparente, comenzaron a cancelar sus pedidos, buscando a otros artesanos de menor habilidad, pero de trato más amable. Eliahu veía cómo su imperio de cristal y oro comenzaba a desmoronarse a una velocidad aterradora, y el terror de volver a la pobreza lo empujó a aferrarse aún más fuerte a la llave de su cofre de hierro, creando un círculo vicioso de restricción y pérdida. El río se había secado, y la tierra de su prosperidad se estaba agrietando. En la cúspide de su desesperación, cuando el taller estaba sumido en el silencio y las cenizas de sus obras rotas cubrían el suelo, la puerta se abrió lentamente. Entró una figura imponente, un anciano de barba blanca como la nieve, y ojos que penetraban hasta el último rincón del alma. Era el legendario rabino Judah Loew, conocido como el Maharal de Praga, el faro espiritual de su generación. El sabio caminó entre los cristales rotos sin pronunciar palabra, observando la desolación que rodeaba al hombre más rico del gueto. Finalmente, se detuvo frente a Eliahu, y con una voz que resonaba como el trueno pero envolvía como un manto de compasión, le formuló una verdad irrefutable. Le explicó que el universo no castiga, sino que refleja con exactitud la geometría de nuestras acciones. Le recordó la noche en que le enseñaron el secreto de las 3 monedas, y cómo esas monedas representaban las columnas de la creación. Eliahu había olvidado la columna de Yesed, la expansión. Había invocado a Geburá, el rigor y la retención, hasta el punto de asfixiar su propio destino. El Maharal le señaló el pesado cofre de hierro y le reveló que el oro encerrado sin propósito pierde su brillo divino y se convierte en una masa muerta que arrastra el alma hacia el abismo. El secreto de la Parnasá infinita no reside en la capacidad de atraer el oro, sino en la valentía de dejarlo ir, de convertirse en un conducto transparente por el cual la bondad del Creador pueda alcanzar a los más oscuros rincones de la tierra. El sabio de Praga instruyó a Eliahu sobre el concepto sagrado de la tzedaká, a menudo traducida erróneamente como simple caridad. La raíz de la palabra tzedaká en hebreo es tzedek,
que significa justicia. Dar no es un acto de magnanimidad que te hace superior al que recibe, es un acto de estricta justicia cósmica. Tú no eres el dueño del dinero que fluye hacia ti a través de las 3 monedas, eres un administrador, un tesorero del Rey del Universo. Cuando un porcentaje de esa riqueza se destina a sostener la vida y la dignidad de otros, no estás perdiendo patrimonio, estás pagando el peaje para que el circuito energético permanezca abierto y expedito. En la lengua sagrada, la palabra para dar es Natán. Esta palabra posee una simetría asombrosa. Se lee exactamente igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es un palíndromo divino que esconde el gran secreto de la prosperidad eterna. Lo que das regresa a ti inevitablemente. El flujo que emites es el mismo flujo que recibes. Cuando detienes la salida, colapsas instantáneamente la entrada. El Maharal ordenó a Eliahu que abriera el cofre de hierro, que calculara el diezmo exacto de todas sus ganancias, el sagrado Maaser, y que lo distribuyera esa misma noche entre las viudas, los huérfanos y los estudiantes que había abandonado. Eliahu, con las manos temblorosas pero el espíritu iluminado por la revelación, obedeció, tomó la pesada llave, abrió los candados y vio el oro acumulado, que ahora le parecía una carga ominosa en lugar de un tesoro. Llenó pesadas bolsas de cuero, y al amparo de la oscuridad recorrió los callejones nevados de Praga, dejando anónimamente el sustento en las puertas de quienes lloraban en la noche. Con cada moneda que soltaba, sentía como un bloque de hielo se derretía en su pecho, la respiración se le hizo más ligera, la niebla mental se disipó y la antigua conexión con la fuente de toda vida se restableció de inmediato. Al regresar a su hogar de madrugada, exhausto pero profundamente en paz, se recostó en su cama, limpió el polvo de las 3 monedas bajo su almohada y apoyó su cabeza. Esta vez, su Neshama no tropezó con un cofre de hierro, ascendió libremente como una chispa de fuego hacia las academias celestiales. A la mañana siguiente, el fuego de sus hornos ardía con una pureza renovada, el cristal ya no se rompía. Los encargos regresaron, multiplicados por 1000, pero Eliahu nunca más permitió que el oro se estancara. Comprendió hasta el último de sus días que la riqueza era un río vivo que debía atravesar sus manos para sanar el mundo, y él, el simple artesano, era el puente privilegiado elegido por los cielos. Esta es la profunda e ineludible verdad que debes abrazar en este punto de tu camino. Cuando la disciplina de las 3 monedas comience a materializar la abundancia en tu realidad palpable, cuando sientas que la balanza de tu suerte se inclina dramáticamente a tu favor, debes vigilar tu corazón con la fiereza de un guardián. No permitas que el miedo a la pobreza del pasado te convierta en un acumulador compulsivo en el presente. La transformación que estás operando en tu vida a través de esta sabiduría milenaria no tiene como objetivo final llenarte de lujos estériles mientras tu alma se marchita en la avaricia. El verdadero propósito es elevarte a la categoría de un pilar de Gesed en este plano físico. Prepárate desde ahora, desde el momento en que depositas tu cabeza sobre el metal, para ser una mano abierta. Visualiza cómo la energía entra por la corona de tu cabeza, recorre tu ser y sale por tus manos para bendecir tu hogar, tu comunidad y el mundo entero. Al aceptar tu papel como un canal inagotable, garantizas que el universo nunca cierre la llave de tu suministro. La abundancia que está destinada a manifestarse en tu vida, una riqueza que trasciende los números y se convierte en un legado eterno de luz y justicia, requiere de un recipiente que no busque retener, sino que encuentre su mayor alegría en la sagrada y eterna danza de la circulación divina. Has cruzado el turbulento río de la escasez y has aprendido a mantener abiertas las compuertas de la generosidad, permitiendo que la energía del sustento fluya a través de tus manos sin que el miedo al mañana la represe. Sin embargo, el viaje de tu alma en este plano físico no culmina con la mera erradicación de tus deudas, ni con la tranquilidad de tener tus necesidades básicas cubiertas. La Cábala nos enseña que el universo es una estructura de infinitas capas, y cada vez que conquistas un nivel de conciencia, se revela ante ti un horizonte aún más vasto y exigente. Cuando la práctica de colocar las 3 monedas bajo tu almohada se arraiga en tu vida, y la Parnasá comienza a manifestarse con una regularidad asombrosa, te adentras en un territorio espiritual sumamente delicado, una meseta donde muchos buscadores se estancan sin siquiera darse cuenta. Has dominado el arte de recibir, y has abrazado el deber de dar, pero el Creador no te ha dotado de esta tecnología sagrada simplemente para que seas un buen administrador de recursos materiales. El propósito definitivo de la riqueza que estás atrayendo es infinitamente superior a la comodidad personal
o a la caridad institucional. Tu riqueza está destinada a convertirse en el instrumento de una redención cósmica, una fuerza activa diseñada para alterar el tejido mismo de la realidad y forjar un legado imperecedero. Para comprender la verdadera magnitud de la misión que acompaña a tu prosperidad, debes elevar tu entendimiento hacia uno de los misterios más profundos y sobrecogedores de la tradición mística, el concepto de Shevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. Antes de que el universo material tomara la forma que hoy conocen tus ojos, el Creador emanó una luz de una intensidad infinita. Para contener esa luz y dar origen a la creación, se formaron vasijas espirituales. Sin embargo, la luz era tan abrumadora, tan inmensamente pura, que las vasijas originales no pudieron soportar su fuerza, y estallaron en innumerables fragmentos. Estas chispas divinas, conocidas como Nitzotzot, cayeron y quedaron atrapadas en las esferas más bajas y densas de la existencia, incrustadas en la materia física, ocultas bajo gruesas capas de oscuridad que llamamos Klipot. Desde aquel evento primordial, la tarea suprema de la humanidad, el verdadero motivo por el cual tu Neshama descendió a este mundo, es realizar el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Tu misión es descender a las profundidades de la materia, encontrar esas chispas sagradas atrapadas y elevarlas de regreso a su fuente original. ¿Y cuál es la herramienta más poderosa, versátil y penetrante que se ha entregado al ser humano para rastrear y liberar estas chispas en el mundo físico? Es el dinero, es la parnasá. Cada moneda que llega a tus manos, cada billete, cada recurso que atraes a través de la cabaná de tu descanso nocturno, contiene chispas divinas específicas que claman por ser redimidas, y que solo tú, con tu constelación única de talentos y circunstancias, puedes liberar. El peligro más sutil que te acecha en esta etapa de tu expansión no es la avaricia grosera, sino la complacencia espiritual y la mecanización de tus actos. A medida que tu cuenta bancaria florece y tu vida se llena de bendiciones, es fácil que la práctica nocturna pierda su fuego original. Te acuestas en una cama ahora cómoda, bajo un techo seguro, tomas las 3 monedas casi por costumbre y las colocas bajo tu cabeza sin la ardiente intención que tenías cuando estabas rodeado por el abismo de las deudas. Das tu diezmo, apoyas a los necesitados, cumples con la letra de la ley, pero tu corazón comienza a desconectarse de la acción. Te conviertes en un dispensador automático de recursos, un hombre o una mujer que hace el bien de manera aséptica, sin involucrar la totalidad de su ser. Cuando esto ocurre, el dinero que entregas ayuda a nivel físico, alimenta estómagos y viste cuerpos, pero fracasa en su misión de elevar las nitzotzot. Las chispas permanecen atrapadas porque la fuerza de la intención, el kisuf o anhelo divino, se ha apagado en tu interior. Empiezas a creer que tu legado consistirá únicamente en dejar una herencia de propiedades, cuentas de inversión y negocios prósperos para tus descendientes, ignorando por completo la construcción del imperio espiritual que el cielo espera de ti. La riqueza, desprovista de su propósito redentor, comienza a sentirse pesada, un sedante dorado que adormece el alma y te desconecta del pulso vibrante de la creación. Para ilustrar el despertar de esta conciencia superior, debemos sumergirnos en la atmósfera vibrante y brumosa de la Ámsterdam del siglo XVII, durante el apogeo de su edad de oro. La ciudad era un laberinto de canales, un puerto donde convergían las riquezas de todos los continentes, y un refugio seguro para miles de judíos que huían de las llamas de la Inquisición en la península ibérica. En este epicentro del comercio mundial, vivía un mercader llamado Aarón. Años atrás, Aarón había llegado a Ámsterdam con las manos vacías y el alma destrozada, habiendo perdido todo su patrimonio en su huida. Fue en esas primeras noches de desesperación y frío en tierras extrañas donde un sabio exiliado le transmitió el secreto de alinear su mente con Gesed, Geburá y Tiferet, utilizando 3 humildes monedas bajo su cabeza. Aarón aplicó la disciplina con una fe inquebrantable, entregando sus angustias al universo cada noche. La respuesta del cielo fue monumental. En menos de una década, Aarón se había convertido en uno de los principales importadores de especias, sedas y diamantes de la ciudad. Sus almacenes a orillas del río Amstel rebosaban de mercancías. Sus barcos surcaban los océanos, y su nombre era pronunciado con reverencia en la bolsa de valores. Cumplía meticulosamente con la tzedaká, financiaba la construcción de majestuosas sinagogas y sostenía a las familias recién llegadas. A los ojos de la comunidad, Aarón era el pináculo del éxito material y espiritual. Sin embargo, en la intimidad de sus aposentos, bajo los techos adornados con maderas preciosas, una profunda y opresiva melancolía comenzó a envolver el corazón del mercader. A pesar de todo el bien que hacía,
Sentía un vacío insondable, una sed que los mares de oro no podían saciar. Las noches se volvieron interminables. Cuando tomaba las 3 monedas para colocarlas bajo su almohada de plumas, el metal se sentía frío, inerte, desprovisto de la magia que una vez lo había rescatado de la miseria. Su descanso se volvió fragmentado, plagado de sueños donde escuchaba lamentos lejanos que no lograba descifrar. La comodidad de su mansión se transformó en un eco doloroso de su propia desconexión. Su Parnasá fluía sin interrupción, pero la chefa, la luz divina que debía animar esa riqueza, parecía haberse retirado. Aarón estaba experimentando la crisis del alma que ha cumplido con las formas pero ha olvidado el fondo. Había confundido el mantenimiento del flujo material con el cumplimiento de su destino cósmico. Estaba acumulando chispas divinas en sus almacenes y cuentas bancarias, pero no estaba utilizando el fuego sagrado para elevarlas y reparar el mundo. Su legado era simplemente una estatua de oro, hermosa pero sin vida. Una noche de invierno, incapaz de soportar el peso de su propia vacuidad, Aarón salió de su mansión, envuelto en una gruesa capa oscura, y caminó por las calles empedradas y húmedas por la niebla del canal. Sus pasos lo guiaron instintivamente hacia la parte más antigua y humilde del barrio judío, hasta llegar a la pequeña morada de un cabalista ciego, un hombre cuya visión del mundo material se había extinguido para dar paso a una clarividencia absoluta de los reinos celestiales. Aarón entró en la humilde estancia, iluminada apenas por una vela agonizante, y derramó su corazón ante el anciano. Le confesó que, a pesar de su inmensa riqueza y sus actos de caridad, sentía que su vida carecía de verdadero significado, y que el rito de las 3 monedas se había convertido en una sombra sin poder. El sabio ciego, sin necesidad de ver el rostro angustiado del mercader, le habló con una autoridad que hizo temblar las paredes. Le explicó que su riqueza no era un premio por su devoción pasada, sino un arsenal bélico para una guerra espiritual en curso. Le reveló que la caridad genérica es el deber de todo hombre, pero el ticún específico, la misión única de su alma, requería una acción mucho más audaz y peligrosa. El sabio le describió cómo miles de sus hermanos aún permanecían ocultos en España y Portugal, viviendo aterrorizados, o languidecían en las mazmorras de los piratas en el norte de África, esperando ser vendidos como esclavos. El anciano elevó su rostro ciego hacia Aarón y le entregó la revelación que cambiaría la historia. Le dijo que las monedas que ponía bajo su almohada no debían ser un ancla para su propia paz mental, sino el fundamento de un puente de rescate. Su dinero no le pertenecía, era el rescate exigido por el cielo para liberar las Nitzotzot, atrapadas en las prisiones más oscuras de la tierra. Le instruyó sobre el sagrado precepto del Pidyon Shvuyim, la redención de cautivos, considerada por el Talmud como la forma más elevada de tzedaká, una obligación que supera incluso la construcción de sinagogas o la alimentación de los pobres, pues salva vidas enteras y preserva la continuidad del espíritu. Aarón comprendió en un instante relampagueante el origen de su vacío. Había estado jugando a ser un simple benefactor, cuando el Creador lo había posicionado, a través de la sabiduría de las 3 monedas, para ser un libertador. El lamento que escuchaba en sus sueños no era una invención de su mente agotada, era el clamor real de las almas que esperaban que él utilizara su fortuna para romper sus cadenas. La riqueza no era el destino final, era simplemente la herramienta logística para llevar a cabo el verdadero trabajo de su existencia. La transformación que operó en Aarón fue absoluta e irreversible. Regresó a su mansión con los ojos ardiendo con un propósito renovado. Esa misma noche, al colocar las 3 monedas bajo su cabeza, no lo hizo pidiendo paz para sí mismo, sino fuerza para la batalla. Invocó a Gesed para inundar de amor a los cautivos, a Geburá para tener la disciplina y el coraje de enfrentar a los tiranos, y a Tiferet para orquestar la compleja sinfonía de su nueva misión. A partir de ese amanecer, la inmensa fortuna mercantil de Aarón se convirtió en la fachada de una de las redes de rescate más sofisticadas de su tiempo. Utilizó su oro para sobornar a carceleros corruptos, alquiló flotas enteras bajo nombres falsos para evacuar familias ocultas en la noche, y pagó rescates astronómicos a los corsarios del Mediterráneo para liberar a hombres, mujeres y niños que de otro modo habrían perecido en la esclavitud. Su vida se volvió peligrosa, agotadora y secreta. A los ojos de la alta sociedad de Ámsterdam, Aarón seguía siendo un próspero comerciante de especias, pero en los registros celestiales, se había convertido en un general de los ejércitos de la luz, un verdadero maestro del Tikkun Olam. Cada moneda de oro que entregaba a cambio de una vida humana dejaba de ser materia inerte y estallaba en una explosión de luz espiritual,
elevando las chispas perdidas directamente hacia el trono de la gloria. Al final de sus días, Aarón no dejó grandes palacios para sus herederos, pues había consumido casi toda su fortuna en esta obra titánica. Lo que dejó fue un legado de miles de almas libres, un árbol de vida cuyas ramas se extenderían por las generaciones venideras, atestiguando que la verdadera Parnasá es aquella que compra la eternidad. Esta revelación debe golpear el centro mismo de tu conciencia, alterando para siempre la forma en que concibes tu camino hacia la prosperidad. El secreto milenario de las 3 monedas, la alineación de tu mente con las fuerzas cósmicas durante el sueño, te otorgará el poder de amasar riqueza. De eso no hay duda. Si mantienes la disciplina, si purificas tus pensamientos y mantienes el flujo abierto a través de la caridad constante, los canales del sustento se abrirán de par en par. Pero debes preguntarte, en el silencio de tu habitación, antes de cerrar los ojos esta misma noche, ¿para qué estoy atrayendo este poder? Si tu respuesta se limita a pagar tu hipoteca, viajar por el mundo y asegurar la universidad de tus hijos, estás subestimando trágicamente el tamaño de tu propia alma. Estás apuntando a la supervivencia glorificada cuando fuiste diseñado para la redención. El universo no está movilizando las inmensas energías de Gesed, Geburá y Tiferet sobre tu cama simplemente para que tengas un retiro confortable. Te está armando, te está proporcionando los recursos necesarios para que identifiques tu propio Pidyon Shvuyim, para que descubras cuál es la porción del mundo que está rota y que solo tú, con tu experiencia, tu dolor pasado y tu nueva riqueza, puedes reparar. Tu legado no se medirá por la cantidad de ceros en tu cuenta bancaria en el momento de tu partida, sino por la cantidad de oscuridad que lograste transformar en luz utilizando esos recursos. Quizás tu ticún sea financiar la educación de niños en tu comunidad que han sido descartados por el sistema, liberando las chispas de su potencial oculto. Tal vez sea invertir en tecnologías que sanen el medio ambiente, reparando el daño causado por la avaricia de otros. O quizás tu misión sea crear oportunidades de empleo justas y dignas para aquellos que han perdido la esperanza, devolviéndoles la dignidad y la capacidad de mantener a sus familias. Sea cual sea tu misión, debes buscarla con la misma intensidad con la que buscaste salir de la pobreza. Cuando coloques las 3 monedas bajo tu almohada de ahora en adelante, tu cabaná debe evolucionar. Ya no eres un mendigo pidiendo pan, eres un socio del Creador pidiendo instrucciones. Debes sostener esas monedas de metal en la oscuridad y sentir en ellas el peso de las almas que están esperando tu intervención. Exige a las dimensiones superiores que, junto con la abundancia material, te envíen la visión clara y el coraje inquebrantable para identificar tu propósito redentor. A medida que tu prosperidad se entrelaza con este propósito cósmico, notarás un cambio radical en la calidad de tu experiencia vital. El miedo a perder el dinero desaparecerá por completo, porque comprenderás que no eres el dueño del agua, sino el cauce del río. La ansiedad será reemplazada por una urgencia sagrada, un entusiasmo profundo e inagotable por despertar cada mañana y continuar la obra. La riqueza material, en lugar de ser una carga que debes proteger detrás de altos muros, se convertirá en un instrumento ágil y preciso de justicia y belleza. Tus manos, consagradas cada noche al reposar sobre los símbolos de la creación, se volverán expertas en el arte de elevar la materia, transformando los metales pesados del egoísmo terrenal en el oro purísimo del amor incondicional. Has sido llamado a caminar por este mundo no como un simple consumidor de sus bienes, sino como un rey o una reina espiritual, cuya abundancia es el escudo protector y la espada liberadora de los más vulnerables. Asume la grandeza de este llamado, abraza la inmensa responsabilidad de tu riqueza futura y prepárate, porque la culminación de tu viaje, la forja definitiva de tu alma y el sellado de tu destino divino están a punto de revelarse en la etapa final de tu transformación. El amanecer de tu conciencia ha llegado a su punto de máxima elevación. Has transitado desde la oscuridad asfixiante de la carencia, pasando por la disciplina forjadora de la paciencia, hasta llegar a la revelación sublime de tu propósito cósmico como redentor de las chispas divinas. La práctica de acomodar las 3 monedas bajo tu almohada ha dejado de ser un salvavidas al que te aferrabas en medio de la tormenta financiera para convertirse en el timón maestro con el que navegas los vastos océanos de tu realidad material y espiritual. Has purificado tu vasija, has aprendido a canalizar la chefa sin retenerla con egoísmo y has asumido la sagrada responsabilidad del Tikkun Olam, la reparación del mundo a través de tus recursos. En este estado de madurez, te encuentras en el umbral de la revelación más profunda y definitiva de la Kabbalah respecto a la riqueza, el estado de Debekut,
la adhesión total y constante al Creador, donde la ilusión de separación entre la materia y el espíritu se disuelve por completo, y tu Parnasá se convierte en una expresión ininterrumpida de la voluntad divina en la tierra. Sin embargo, es en esta cumbre radiante donde el Yetzer Hará, la inclinación terrenal, lanza su última y más sofisticada ofensiva. Al ver que ya no puede doblegarte con el miedo a la pobreza, ni seducirte con la avaricia ciega, intentará envenenarte con la ilusión de la finalidad. Te susurrará sutilmente que has llegado, que tu transformación está completa, que has descifrado el código del universo, y que ahora puedes reclamar tu asiento de honor y descansar de tu labor espiritual. Te convencerá de que la inmensa prosperidad que has atraído es el destino final, el trofeo de tu fe, y que tu única tarea ahora es administrarla con sabiduría mundana hasta el final de tus días. Esta es la trampa del estancamiento dorado. La sabiduría del Zohar nos enseña que el universo no es una estructura estática, sino un proceso de creación continua. El Creador renueva a cada instante la obra de la creación. Por lo tanto, si tu espíritu cesa de expandirse, si consideras que tu vasija ya no necesita crecer, comienzas a morir espiritualmente, sin importar cuántos ceros adornen tu cuenta bancaria. La riqueza sin una evolución constante de la Neshama se convierte en un monumento hueco, una acumulación de energía que, al no ser impulsada hacia nuevas alturas de revelación, se vuelve vulnerable a las clipó de la arrogancia y el olvido. Para comprender cómo blindar tu alma contra esta última ilusión y sellar tu legado en la eternidad, debemos dirigir nuestra mirada a las colinas doradas de Jerusalén, en una época donde la sabiduría fluía tan libremente como el agua de los manantiales. Allí vivía un patriarca llamado Asher, un hombre cuya fortuna era legendaria en todo el mundo conocido. Asher había comenzado su vida en la más abyecta miseria, vendiendo leña que recogía con sus propias manos sangrantes. Fue en aquellos días de oscuridad donde un maestro itinerante le enseñó el secreto de las 3 monedas, la tecnología de alinear su mente nocturna con las fuerzas de Gesed, Geburah y Tiferet. Asher aplicó esta enseñanza con una fiereza inigualable. Su ascenso fue meteórico, pero nunca permitió que el oro manchara su corazón. A lo largo de las décadas, se convirtió en el mayor benefactor de su generación. Construyó academias donde miles de estudiantes profundizaban en el Talmud, financió caravanas de alimentos para regiones golpeadas por la hambruna y rescató a innumerables cautivos con rescates que vaciaban bóvedas enteras. Asher era la encarnación viva de la chefa fluyendo a través de un canal humano perfecto. A medida que Asher envejecía y el crepúsculo de su vida se acercaba, sus hijos, quienes habían crecido rodeados de una opulencia inimaginable pero también bajo el estricto rigor de la generosidad de su padre, comenzaron a impacientarse. Esperaban el día en que el gran patriarca los reuniera para entregarles los libros de contabilidad, los mapas de sus rutas comerciales, las llaves de sus almacenes repletos de sedas y especias, y los títulos de propiedad de sus vastas extensiones de tierra. Anhelaban heredar el imperio material que su padre había forjado, convencidos de que el secreto de su linaje residía en la acumulación de esos tesoros. Cuando finalmente llegó el día en que Asher sintió que su Neshama se preparaba para retornar a su origen, convocó a sus hijos a su lecho. La habitación, iluminada por la cálida luz de las velas de cera de abejas, estaba impregnada de una solemnidad absoluta. Los hijos se acercaron con reverencia y expectación, esperando las palabras que sellarían su destino terrenal. Asher los miró con ojos que, aunque nublados por los años, brillaban con la luz inextinguible de la eternidad. Con una voz frágil pero cargada de una autoridad cósmica, les dijo que estaba a punto de entregarles el verdadero tesoro de su imperio, la única herencia que garantizaría que la Parnasá nunca abandonara su linaje. Introdujo su mano temblorosa bajo su almohada y sacó, no un pergamino con números, ni una llave de hierro forjado, sino un pequeño y desgastado saco de lino. Lo abrió lentamente y derramó sobre la fina manta de seda 3 monedas de cobre, oxidadas, gastadas por el tiempo y el roce de innumerables noches. Eran las mismas 3 monedas de menor valor que había utilizado en su juventud cuando era un humilde leñador. Los hijos se miraron confundidos, sintiendo que una sombra de decepción amenazaba con empañar el momento. ¿Eran esas 3 piezas sin valor comercial la gran herencia del hombre más rico de Jerusalén? El patriarca, percibiendo la confusión en sus herederos, sonrió con infinita compasión y comenzó a desvelar el último y más grande de los misterios. Les explicó que todo el oro de sus bóvedas,
Todas las tierras y todas las flotas mercantes eran simples ilusiones temporales, polvo que eventualmente regresaría al polvo. Les confesó que hubo un tiempo, en la cúspide de su éxito, en que casi pierde su alma. Les contó cómo la arrogancia había comenzado a susurrarle que él era el arquitecto de su propia fortuna, que su intelecto superior y su astucia comercial eran los motores de su imperio. En aquel tiempo oscuro de aparente luz, sus negocios comenzaron a fracasar inexplicablemente, sus barcos se hundían, y sus socios lo traicionaban. Estaba a punto de perderlo todo. No por falta de habilidad, sino porque había desconectado su vasija de la fuente, había dejado de colocar las 3 monedas bajo su cabeza, creyendo que su riqueza ya lo protegía de los rigores del mundo. Fue entonces, en el abismo de esa segunda pobreza, mucho más aterradora que la primera porque era una pobreza del alma, que Asher recordó su origen. Buscó frenéticamente aquellas 3 monedas de cobre que había guardado como un recuerdo distante, las limpió con sus propias lágrimas de arrepentimiento, y las colocó nuevamente bajo su almohada. Esa noche, rindió su enorme ego ante la inmensidad del Creador. Invocó a Geset para recordar que todo es un regalo inmerecido, a Geburá para someter su orgullo, y a Tiferet para recuperar la armonía perdida. Al amanecer, la marea de la destrucción se detuvo, el flujo se restableció. Pero esta vez, Asher nunca más volvió a soltar el ancla. Les dijo a sus hijos que esas 3 monedas eran la verdadera maquinaria cuántica que generaba el oro. Les advirtió que si heredaban sus fortunas pero perdían la Kavaná, la intención humilde y constante de someter la materia al espíritu, el imperio se desmoronaría en menos de una generación. La riqueza, les enseñó, es un fuego vivo. Si no se alimenta con la leña de la humildad nocturna y el reconocimiento de la providencia, se consume a sí misma y reduce todo a cenizas. Asher tomó la mano de su hijo mayor y colocó las 3 monedas de cobre en su palma. Le ordenó que a partir de esa noche, él sería el guardián de la tecnología espiritual de la familia. Su legado no era el dinero, sino el estado de conciencia que atraía el dinero y le daba un propósito divino. Les explicó que el verdadero éxito no se mide por lo que dejas en las cuentas de tus hijos, sino por el nivel de vasija espiritual que logras inculcar en ellos. Cuando cierras los ojos cada noche sobre estos 3 pilares de metal, estás firmando un contrato de renovación con el universo. Estás declarando que, sin importar cuánto éxito hayas alcanzado durante el día frente al infinito absoluto del Creador, sigues siendo un recipiente vacío, hambriento de luz, y dispuesto a ser utilizado para los propósitos más elevados de la redención. Asher cerró los ojos y su Neshama ascendió pacíficamente, dejando atrás un linaje que no solo fue inmensamente próspero durante siglos, sino que se convirtió en un faro de rectitud y sabiduría en medio de las naciones. Tú eres el heredero directo de esta misma sabiduría. Al escuchar estas palabras, y al integrar esta enseñanza en la fibra misma de tu ser, estás recibiendo las 3 monedas de cobre del patriarca, estás asumiendo el mando de tu propio destino, y el destino de las generaciones que vendrán después de ti. No eres simplemente un individuo buscando un respiro económico, eres un pionero espiritual, un rompedor de cadenas. Durante demasiado tiempo, tu linaje ha estado plagado por la escasez, por creencias limitantes, por el miedo a la falta de Parnasá, y por la desconexión con la fuente divina. Han operado bajo la tiranía de la clipá, creyendo que el sudor de la frente y el sufrimiento son las únicas vías para obtener un mendrugo de pan. Pero tú has sido elegido, a través de la resonancia de tu propia alma con este mensaje, para poner fin a esa maldición histórica. Cuando tomas la decisión consciente de alinear tu mente cada noche, de colocar tu conciencia sobre las columnas del equilibrio cósmico, estás reescribiendo el código genético espiritual de tu familia. Debes abrazar la magnitud de tu identidad. No permitas que la modestia falsa te convenza de que aspirar a una inmensa riqueza es un defecto. El anhelo de prosperidad, el kisuf profundo de tu alma, es sagrado cuando está acoplado al deseo de revelar luz en este mundo. Visualiza tu vida desde la perspectiva de la eternidad. Imagina que el esfuerzo, la disciplina mental y los actos de bondad que realizas hoy se están acumulando no solo en una cuenta bancaria terrenal, sino en los inmensos tesoros celestiales. Cuando la Parnasá fluya hacia ti con la fuerza de un río desbordado, que no te encuentre desprevenido ni arrogante, que te encuentre arrodillado en el altar de tu propia humildad, reconociendo que cada moneda es un milagro, cada oportunidad es una intervención divina, y cada acto de dar es una participación activa en la resurrección del mundo. La verdadera prosperidad es un estado del ser donde la gratitud,
La abundancia y el propósito caminan de la mano, sin contradicción ni conflicto. Es la danza perfecta entre el cielo y la tierra, orquestada desde el silencio de tu habitación cada vez que rindes tu control y confías en la providencia. El metal de las 3 monedas debajo de tu almohada es inerte, frío y carente de poder por sí mismo. El poder absoluto, el fuego transmutador, reside en la Neshama que reposa sobre ellas. Tú eres la pieza clave de esta tecnología ancestral. Tu fe es el combustible, tu intención es el motor, y tu acción justa durante el día es el vehículo que manifiesta la gloria del Creador en la materia. Has completado el ciclo del aprendizaje, has atravesado el desierto de la duda, has escalado la montaña de la revelación, y ahora te encuentras en la tierra prometida de tu propia conciencia alineada. Mantén este pacto con celo absoluto. Nunca dejes que el confort te adormezca ni que la adversidad temporal te acobarde. Eres un conductor de la chefa, un redentor de chispas divinas, un maestro de la materia y un sirviente de la luz. Que tu riqueza sea vasta, que tu generosidad sea infinita y que tu paz mental sea inquebrantable, hoy, mañana y hasta el final de tus días en este mundo, para que cuando llegue tu momento, dejes tras de ti un rastro de luz tan brillante que guíe a miles hacia la verdadera abundancia. Y si esta travesía ha encendido un fuego en lo más profundo de tu alma, si reconoces que esta sabiduría milenaria es la llave que abre las puertas de tu destino, y estás verdaderamente comprometido a asumir el manto de tu propia grandeza, te invito a sellar esta conexión. Suscríbete a nuestro canal y deja tu me gusta en este video. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio de revelación, sino que realizas un acto simbólico de anclaje, declarando al universo que te unes a esta congregación de luz, que estás listo para recibir y compartir la abundancia, y que tu vasija está abierta, preparada y eternamente dispuesta a transformar el mundo material con el poder infinito de tu espíritu.